Hay una verdad que muchos prefieren ignorar, pero que tarde o temprano arde como fuego en la conciencia. Vivir sin discernir lo espiritual es caminar dormido hacia un abismo eterno. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, y lo más peligroso no es su rugido, sino su silencio, porque cuando no percibes la guerra ya eres parte de ella. Hay batallas invisibles que no se libran con espadas ni con balas, sino en tu mente, en tus emociones, en tu descanso y hasta en los pequeños detalles de tu día. Esos ataques silenciosos no son casualidad, no son simple mala suerte, son la evidencia de que tu alma tiene un destino eterno y que el enemigo teme lo que Dios depositó en ti. Escucha esto con atención. Los que nunca enfrentan resistencia espiritual quizá ya caminan en la dirección equivocada, porque el infierno no pierde tiempo persiguiendo lo que ya le pertenece. Pero cuando el enemigo decide levantarse contra ti, es porque ve en ti una amenaza, porque tu fe, aunque pequeña como un grano de mostaza, tiene el poder de mover montañas, romper cadenas y desatar cielos sobre tu vida y tu familia. Es precisamente ahí donde se enciende la batalla. Cuando tu propósito en Dios empieza a brillar, el reino de las tinieblas busca apagarlo con dudas, cansancio, divisiones y tormentas internas. Por eso quiero que permanezcas aquí conmigo hasta el final de este mensaje. Porque al concluir, te revelaré una clave espiritual que no solo abrirá tus ojos, sino que también puede transformar tu manera de resistir cada ataque invisible. No será una teoría más, será un arma que podrás usar desde hoy, y que marcará la diferencia entre vivir derrotado o caminar en la libertad que Cristo ya ganó en la cruz. Quédate conmigo, porque lo que está en juego no es un consejo motivacional, es tu paz, tu propósito y tu eternidad. Y mientras meditas en esto, pregúntate, ¿será que las luchas que enfrento no son casuales, sino la señal de que estoy en medio de un campo de batalla, donde mi alma es el trofeo más codiciado? El campo de batalla más feroz no se encuentra en un desierto físico ni en una ciudad sitiada, sino dentro de tu mente. Ahí es donde el enemigo siembra pensamientos como semillas envenenadas, dudas, miedos, inseguridades, voces internas que repiten, no puedes, no vales, Dios se olvidó de ti. Es un susurro constante que busca desgastar tu fe poco a poco, hasta que dejas de orar, de creer, de esperar. La Escritura declara en Romanos 12:2 que debemos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente, porque el enemigo lo sabe. Si controla lo que piensas, terminará controlando cómo vives. La mente es el escenario donde cada decisión eterna comienza, y por eso el ataque es sutil, estratégico y repetitivo. ¿Cuántas veces te has sorprendido atrapado en una espiral de pensamientos oscuros que parecen no tener origen claro? Una preocupación pequeña que se convierte en ansiedad insoportable, un recuerdo del pasado que resucita culpas ya perdonadas, una mentira que de tanto repetirse parece verdad. No son simples pensamientos, son dardos de fuego que buscan perforar tu confianza en Dios. Efesios 6 nos recuerda que debemos tomar el escudo de la fe para apagar esos dardos, porque la batalla en la mente no se gana con lógica humana, sino con verdad espiritual. Y sin embargo, muchos creyentes viven derrotados porque no distinguen entre sus propios pensamientos y los ataques del enemigo. Es como abrir la puerta de tu casa a un ladrón disfrazado de amigo. Lo dejas entrar, lo alimentas, lo escuchas, y cuando menos lo esperas ya ha robado tu paz. La mente se convierte en prisión en lugar de ser el altar donde adoras a Dios con tus pensamientos. Dime con sinceridad, ¿alguna vez has sentido que tu mente no te da descanso, que incluso en la quietud tus pensamientos se vuelven tu peor tormento? Déjalo en los comentarios, porque quiero levantar una oración especial por aquellos que hoy sienten que su propia cabeza es un campo de guerra, donde cada día amanece con heridas invisibles. Porque lo que parece un simple pensamiento es, en realidad, un eco del conflicto más grande de tu vida. Cuando cae la noche y todos parecen dormir en paz, muchos hijos de Dios entran en una batalla invisible. La cama debería ser un lugar de descanso, pero para algunos se convierte en un campo de opresión, insomnio que consume, pesadillas que atormentan, pensamientos intrusivos que no se callan. No es casualidad. La noche es un terreno donde el enemigo busca sembrar miedo y desgaste, porque sabe que un creyente agotado al día siguiente es más vulnerable, más distraído, más propenso a la duda y la derrota.
Es como un ladrón que prefiere atacar en la oscuridad, cuando todo parece silencioso, cuando nadie lo ve. La palabra revela que mientras dormimos, Dios planta promesas, sueños y visiones, pero el enemigo, imitador y usurpador, intenta plantar espinas en medio de ese jardín. Jesús mismo advirtió en Mateo 13:25, que, mientras los hombres dormían, vino el enemigo y sembró cizaña. El descanso nocturno es un terreno espiritual donde se libra una guerra secreta, y por eso hay noches en que sientes peso en tu pecho, miedo sin causa o pensamientos que no te dejan respirar. No es solo cansancio emocional, es un ataque dirigido a tu espíritu, diseñado para desgastarte en silencio. El sueño robado es más que una molestia, es una estrategia. Porque cuando tu cuerpo no reposa, tu discernimiento se nubla, tu ánimo decae, y tu oración pierde fuerza. Es como tratar de pelear desarmado, intentando sostener la espada de la fe con manos temblorosas. El enemigo sabe que un creyente debilitado en su descanso es un creyente que tropieza con facilidad. Y sin embargo, la promesa de Dios permanece: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Esa declaración no es poesía vacía, es un decreto de autoridad que rompe cadenas invisibles en la madrugada. Pero para quien vive esta batalla, esas palabras se sienten lejanas, como si fueran promesas para otros y no para ti. Y es en esa contradicción donde la noche se vuelve larga, y las sombras parecen susurrar que la luz nunca llegará. El hogar, que debería ser refugio de paz y fortaleza, muchas veces se convierte en el escenario de los ataques más feroces. No siempre llegan con discusiones explosivas ni con gritos que quiebran el silencio. A veces el enemigo actúa con lentitud, sembrando pequeñas semillas de resentimiento, orgullo o indiferencia. Lo que un día fue unidad se transforma en distancia, y lo que debería ser un altar de amor se convierte en un campo de batalla disfrazado de rutina. El adversario sabe que si logra dividir la familia, la fe de sus miembros se fragmenta y el testimonio pierde fuerza. Quizá lo has notado. Tensiones que aparecen sin razón clara, malentendidos que se agrandan, palabras que hieren más de lo que sanan. Una mirada fría, un silencio prolongado, una falta de perdón que se acumula como piedra sobre piedra hasta construir un muro invisible. Todo esto no es coincidencia. Satanás entiende que el hogar es la primera iglesia, y que si destruye ese altar íntimo, logra quebrar el cimiento de tu vida espiritual. Efesios 6 enseña que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero en el calor de la discusión olvidamos esta verdad, y terminamos peleando contra las personas en lugar de resistir al verdadero enemigo. La confusión se apodera del ambiente, y el amor genuino comienza a apagarse. Los hijos absorben la atención, los esposos se sienten lejanos, los padres pierden autoridad espiritual, y poco a poco el enemigo se sienta a la mesa como un invitado más. ¿Has sentido alguna vez que tu casa se llena de un peso extraño, como si la paz se hubiera ido sin explicación? Esa sensación es más que un simple mal humor, es una señal de que algo invisible busca infiltrarse en tu hogar. Y mientras más lo ignores, más terreno cede tu familia a la división. Porque cuando el refugio se convierte en tormenta, el corazón queda vulnerable, y la fe, lentamente, comienza a sangrar. Otro frente donde el enemigo hiere con sutileza es en las finanzas. No se trata solo de la falta de dinero, sino de la opresión espiritual que se esconde detrás de la escasez, la deuda y la preocupación constante. El adversario sabe que un creyente atrapado en la angustia económica difícilmente puede concentrarse en lo eterno, porque la mente se nubla con facturas, deudas y cuentas por pagar. La fe se desgasta cuando el estómago está vacío, cuando los sueños parecen imposibles por la falta de recursos, y cuando la vergüenza de no tener roba la voz de la oración. La Escritura enseña que, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Filipenses 4:19, pero en medio de la lucha financiera esa promesa se siente distante, casi inalcanzable. Y es ahí donde el enemigo clava su dardo. Transforma la espera en desesperación, la confianza en ansiedad, la provisión en escasez aparente. Incluso si tienes trabajo, puede que sientas que el dinero se escapa como agua entre las manos, sin explicación, como si algo invisible devorara tu esfuerzo.
El problema no es solo material, es espiritual. La ansiedad por el dinero roba la adoración, convierte la oración en queja, la esperanza en duda. Es como un velo que oscurece la visión del propósito, haciendo creer que Dios te ha abandonado cuando en realidad el enemigo busca desgastar tu fe en el proveedor. Jesús advirtió que no podemos servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. El enemigo lo sabe, y usa la presión económica como una cadena invisible que arrastra el corazón hacia la esclavitud del miedo. Y sin embargo, muchos callan su lucha financiera porque la vergüenza pesa más que la carga misma. ¿Te ha pasado que sientes que trabajas y trabajas, pero nunca alcanzas la verdadera paz? Esa sensación no siempre es fruto de tu esfuerzo humano, sino un recordatorio de que detrás de la escasez puede haber una batalla espiritual más grande de lo que imaginas. El enemigo no se conforma con tocar tu mente, tu descanso, tu hogar o tus finanzas. También intenta quebrar lo más íntimo, tu salud. Hay enfermedades que son naturales, propias de un cuerpo frágil en un mundo caído, pero existen aflicciones que parecen resistir toda lógica, dolores que se prolongan sin explicación, diagnósticos que se repiten como sentencia, síntomas que aparecen y desaparecen como sombras. En esos momentos, la desesperación puede convertirse en un grito interno. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué permites esto? Y es ahí donde el adversario aprovecha para sembrar desánimo y duda en el corazón del creyente. La palabra nos recuerda que por las llagas de Cristo fuimos curados, Isaías 53:5, pero mientras la enfermedad consume, esa promesa se siente lejana, como un eco que no alcanza el presente. El enemigo quiere que pienses que tu dolor es definitivo, que tu fe es inútil, que tu oración no tiene respuesta. Su objetivo no siempre es destruir el cuerpo, sino quebrar el espíritu, debilitar la confianza, apagar la esperanza. El sufrimiento físico se convierte en una prisión emocional, y el creyente, cansado, comienza a aceptar como normal lo que en realidad es un ataque contra su fe. No olvides que la Biblia relata múltiples momentos donde la enfermedad era usada como instrumento de opresión espiritual, y que la intervención divina traía libertad. Jesús sanó a los oprimidos, no solo a los enfermos. Cuando Él tocaba, no solo curaba el cuerpo, sino que restauraba la identidad, devolvía la fe, arrancaba el miedo. Hoy esa misma autoridad sigue viva, pero el enemigo lucha con todas sus fuerzas para que lo olvides. ¿Has sentido que tu salud se ha convertido en una batalla más que en un estado físico? Si es así, entiende que tu dolor no es solo tuyo. Es el recordatorio de que tu vida es tan valiosa que el infierno intenta desgastarla. Y mientras tu cuerpo se debilita, la pregunta que resuena en tu interior es si tu espíritu se levantará con la misma fuerza con la que un guerrero herido sigue empuñando su espada. Hay otro ataque que suele pasar desapercibido, pero que destruye con una lentitud implacable: el desánimo. No se trata de un problema físico ni material, sino de una sombra que cubre el corazón y lo convence de que nada vale la pena. Es esa sensación de vacío al despertar, esa falta de fuerzas para orar, ese suspiro cansado que parece gritar: ya no puedo más. El enemigo sabe que cuando tu ánimo se apaga, tu visión se nubla y tu propósito se paraliza. No necesita destruirte de golpe, le basta con apagar la llama, poco a poco, hasta dejar solo cenizas. El desánimo es peligroso porque se camufla como normalidad. Comienza con una oración que postergas, una reunión a la que ya no quieres ir, un proyecto que abandonas. Te convences de que es cansancio, de que ya pasará, pero con el tiempo descubres que es una cadena invisible que te aleja de tu llamado. La Escritura dice en Gálatas 6:9, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Pero el enemigo trabaja precisamente para que desmayes antes de ver la cosecha, para que abandones justo en el borde del milagro. Muchos hombres y mujeres de Dios enfrentaron esta sombra. Elías, después de grandes victorias, pidió morir bajo un enebro, consumido por el desánimo. Jeremías, en medio de su llamado profético, se sintió engañado y quiso callar. No estás solo si lo has sentido, no eres débil ni menos espiritual por experimentarlo. Es señal de que estás en el campo de batalla, de que tu vida tiene un propósito que incomoda al infierno. Dime con honestidad, ¿te has levantado alguna vez con el corazón tan pesado que ni siquiera querías luchar?
Si es así, no calles tu experiencia. Déjala en los comentarios, porque tu confesión puede convertirse en un clamor que rompa cadenas. Porque el desánimo no es el final de la historia, pero puede ser la cárcel donde muchos se rinden antes de conocer su verdadera victoria. Uno de los ataques más sutiles y devastadores es la confusión. No siempre llega con tormentas externas, sino con una neblina interna que nubla el entendimiento y hace difícil distinguir la voz de Dios del eco de tus propios pensamientos. Es como caminar en un laberinto donde cada decisión parece equivocada, donde el miedo a fallar paraliza, y donde incluso lo que antes era claro se vuelve incierto. El enemigo usa la confusión como un arma porque sabe que un creyente inseguro, que duda constantemente, difícilmente avanza con autoridad. La confusión espiritual no significa simplemente no saber qué hacer, sino perder de vista quién eres en Cristo. Cuando olvidas tu identidad, el enemigo gana ventaja. Empiezas a compararte, a sentirte menos, a pensar que el llamado de Dios fue para otros y no para ti. Y en esa oscuridad, cada puerta parece cerrada, cada camino parece un riesgo, y tu fe comienza a tambalear. La palabra nos enseña en 1 Corintios 14:33, que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Esa es la clave. Si lo que sientes no trae paz, entonces no proviene de Él. El problema es que la confusión desgasta. Te roba tiempo, te roba decisiones, te roba energía. Pasas horas, días, meses pensando en qué camino tomar, y el enemigo celebra, porque cada minuto que dudas es un minuto en el que no avanzas en tu propósito. La confusión es como un velo que cubre los ojos del alma, haciéndote tropezar incluso en terreno seguro. Y sin embargo, en medio de la confusión, el Espíritu Santo sigue hablando, aunque su voz se sienta lejana. La pregunta es si tu corazón está dispuesto a callar el ruido, a detener la carrera frenética de la mente y a escuchar en lo profundo. Porque la verdadera batalla de la confusión no se libra fuera, sino dentro, donde el silencio se convierte en espada, y la paz, en el faro que guía de regreso al camino eterno. El pasado también se levanta como un arma espiritual cuando menos lo esperas. Viejas heridas, recuerdos de errores, culpas enterradas que resucitan en la mente con fuerza renovada. El enemigo sabe que no puede cambiar lo que Dios ya perdonó, pero sí puede hacer que vivas encadenado a una historia que ya fue borrada en la cruz. Es como arrastrar fantasmas que no tienen poder real, pero que susurran con tal intensidad que logran detener tu presente y robar tu futuro. ¿Cuántas veces has sentido que lo que hiciste en el ayer sigue marcando tu identidad hoy? Quizá alguien te lo recuerda con palabras hirientes, o tal vez es tu propia voz interna la que repite sin descanso: no eres digno, no mereces, nunca cambiarás. Esa voz no es la de Dios, porque su palabra dice en 2 Corintios 5:17, que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El problema es que el enemigo busca que olvides esta verdad, para que vivas como prisionero de cadenas que ya fueron rotas. El pasado se convierte entonces en un arma de opresión, te roba la confianza en la gracia, te hace caminar cabizbajo, con miedo de levantar la voz en oración, como si tu historia te descalificara. Pero la sangre de Cristo no cubre a medias, no limpia a medias, no redime a medias. Su obra fue completa, perfecta, eterna. Cada vez que el enemigo trae tu pasado, lo que en realidad intenta es apagar la certeza de tu identidad presente en Cristo. Y es aquí donde surge la batalla más dolorosa: creer que eres perdonado, aunque los recuerdos griten lo contrario. Porque la lucha contra el pasado no es con recuerdos, sino con fe. No es con lágrimas de culpa, sino con la certeza de que la cruz ya dictó la última palabra. Y mientras no lo abraces, tu corazón seguirá viviendo como si la victoria jamás hubiera ocurrido. El orgullo espiritual es quizá uno de los ataques más peligrosos porque se disfraza de victoria. No llega con dolor ni con escasez, sino con la falsa sensación de estar por encima de los demás. Es esa voz sutil que susurra: yo oro más, yo sé más, yo sirvo mejor. Y sin darte cuenta, lo que parecía fervor se convierte en soberbia, lo que era devoción se transforma en vanagloria. El enemigo sabe que un creyente orgulloso no necesita caer en pecado visible, porque ya cayó en el engaño de su propio corazón.
La Escritura advierte que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. El orgullo no solo te aleja de los demás, también te distancia de la gracia. El corazón orgulloso deja de depender del Espíritu Santo, porque confía en su propia fuerza, en su conocimiento, en su disciplina. Y poco a poco, la llama del Espíritu se apaga, no por falta de oración, sino porque la oración se convirtió en un espectáculo para los hombres y no en un clamor genuino delante de Dios. Este ataque es más sutil que cualquier otro, porque es fácil discernir el dolor, la escasez o el desánimo, pero el orgullo se camufla de espiritualidad. Se esconde detrás de las buenas obras, detrás del servicio, detrás de un lenguaje piadoso. Y mientras tanto, el corazón se endurece, incapaz de reconocer su necesidad constante de gracia. El orgullo fue el pecado que expulsó a Lucifer del cielo, y sigue siendo la trampa favorita del enemigo. Porque cuando te convence de que no lo necesitas todo de Dios, ya ha ganado terreno en tu vida. El verdadero peligro no es caer, sino pensar que ya no puedes caer. Y en ese engaño silencioso, el creyente se convierte en juez de otros, olvidando que la cruz fue un acto de gracia inmerecida. Porque cuando la soberbia se sienta en el trono del alma, el espíritu se levanta en silencio y se aparta. Frente a cada ataque, Dios no nos dejó indefensos. La Escritura revela armas espirituales capaces de derribar fortalezas invisibles. Efesios 6 nos habla de la armadura de Dios, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de salvación y la espada del Espíritu. Cada pieza no es un símbolo bonito, sino una defensa real contra los dardos del enemigo. La verdad desarma la mentira, la justicia protege el corazón, la fe apaga el miedo, la salvación cubre la mente, y la palabra se convierte en espada afilada que hiere en la batalla. Pero la armadura no es un adorno que se exhibe, es un hábito que se vive. No basta con conocerla, hay que vestirla cada día en oración, en fe y en obediencia. La batalla es constante, y un soldado desarmado es un blanco fácil. El enemigo no descansa, y por eso el creyente debe aprender a mantenerse firme, no en sus fuerzas, sino en el poder del Señor. Romanos 12 recuerda que la mente debe ser renovada, porque si el enemigo ataca ahí, la respuesta debe ser llenar la mente de la palabra viva que disipa tinieblas. Filipenses 4 ordena que toda ansiedad se entregue a Dios en oración, porque la paz de Cristo es un muro que protege más que cualquier fortaleza humana. Cada ataque tiene una respuesta, cada herida una promesa, cada sombra un rayo de luz. No hay noche tan oscura que la presencia de Dios no pueda iluminar, ni mentira tan fuerte que la verdad del Evangelio no pueda derribar. Isaías 54 horas y 17 minutos lo proclama con firmeza: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esa no es solo una frase para memorizar, es una declaración de victoria que el cielo respalda y que el infierno no puede revocar. La pregunta es si estás dispuesto a creerlo y a vivirlo. Porque la armadura está disponible, la promesa está escrita, la victoria ya fue ganada. Pero un arma que nunca se empuña no tiene poder, y un soldado que nunca se levanta se convierte en su propia derrota. Todo lo que has escuchado hasta aquí no es teoría vacía, es el recordatorio de que vives en medio de una guerra invisible, pero no de una guerra perdida. Cristo ya venció en la cruz, y su victoria no es simbólica, es real, eterna, definitiva. El enemigo intenta atacar tu mente, tus noches, tu familia, tus finanzas, tu salud, tu ánimo, tu identidad y tu fe, pero cada ataque lleva la marca de la derrota, porque Jesús proclamó: consumado es. En esa frase se selló la libertad de los hijos de Dios, en esa sangre se escribió la historia de tu victoria. Por eso el llamado es a la vigilancia. No confundas los ataques con pruebas enviadas por Dios, porque el Padre jamás usa la oscuridad del infierno para enseñar a sus hijos. Él usa la palabra, la voz de su espíritu, la corrección en amor, pero nunca la opresión del enemigo. Reconocer esta diferencia es vital para no aceptar cadenas que nunca debieron estar sobre ti. No eres esclavo de la ansiedad, no eres prisionero del miedo, no eres víctima del pasado. Eres hijo, eres heredero, eres libre en Cristo. Mantente firme,
porque la batalla no se gana con tu fuerza, sino con la dependencia total del Espíritu Santo. Ora sin cesar, perdona aunque duela, humíllate bajo la mano poderosa de Dios, guarda tu mente en la palabra, y recuerda que el cielo pelea contigo. La oscuridad se levanta, sí, pero la luz siempre vence, porque no hay cruzada del infierno que pueda apagar la llama del Espíritu. Así que escucha bien, no temas los ataques, entiéndelos como la señal de que el cielo ya te marcó con propósito. Y cuando sientas que la guerra arrecia, levanta tus ojos y proclama con fe: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque el secreto que hoy te entrego es este: el poder de resistir no está en ti, sino en Cristo que habita en ti, y en Él está garantizada tu paz, tu libertad y tu victoria eterna.